Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Vaya que hay materia para comentar. Muy buenas noches, Pepe. En efecto, la propuesta de sentencia que ha presentado el ministro Aguilar, como lo comentamos la semana pasada, no puede ser una sorpresa para nadie. No ha habido un solo constitucionalista, Pepe, que haya dicho que esta pregunta tiene algún vicio de constitucionalidad, y como muy bien contaste, el ministro dice que hay un concierto de inconstitucionalidades, es un concierto de irregularidades. Habrá que ver qué piensa el Pleno. Me parece que es altamente probable que incluso estemos viendo una sentencia por unanimidad. El presidente, fiel a su estilo, les pide que no se dejen de intimidar, y el único que los puede intimidar es el presidente de la República. Resulta que se llama Andrés Manuel López Obrador. Pero en este caso es tan obvia la violación de la ley, como lo expone muy bien este documento, que este principio que el presidente también nos dijo hoy, cuando dijo, siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia. Esto no es lo que la Constitución dice, porque la justicia es un concepto que cada quien tiene una propia versión de lo que es justicia. Lo que para ti es justo, para mí puede no serlo. Y para eso los seres humanos, Pepe, nos dimos una ley que pone límite a la discrecionalidad y a la arbitrariedad, que aún en el mejor de los, ánimos y objetivos, pues depende de la discrecionalidad de una persona. Como lo dijo el señor Jaime Cárdenas, que renunció ayer a la dirección del instituto para devolver al pueblo lo robado, cuando dice es que a mí me piden una lealtad ciega, me piden que viole las normas porque las sienten como un obstáculo. No, las normas son un obstáculo para evitar la discrecionalidad, para evitar el abuso, y claramente en este caso la pregunta que quiere hacer el presidente o que quiere que la gente conteste en una consulta popular no tiene ninguna lógica constitucional, y me parece que ese va a ser el desenlace. Para el presidente va a ser una oportunidad más, creo yo, para decir que la ley es conservadora, que los ministros están al servicio de quienes lo nombraron. Hoy, si te fijas, Pepe, seguramente lo notaste en las redes sociales, se decía, el ministro nombrado por Calderón, el señor Aguilar, etcétera. Pues sí, los ministros son nombrados por alguien, pero en este caso me parece que el argumento es muy claro. Espero no equivocarme, Pepe, pero creo que veremos el 1 de octubre. Puede haber discusión respecto a los aspectos puntuales del argumento, porque el derecho no es aritmética, pero me parece que va a ser difícil no ver una sentencia por unanimidad. Lo que llama la atención, Carlos, es el llamado que hace el presidente a los ministros de la Suprema Corte. Lo reitero, ajustense a la ley, cumplan con la Constitución, etcétera, pero sobre todo tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Y así pero no me digas que la justicia no tiembla, que no pone los pelos de punta. Ese es justo el punto, Pepe. Se remata, como bien dices, con eso, pero la Constitución no habla de que hay que tomar el sentimiento del pueblo. Además, no sabemos cuál es el sentimiento del pueblo. Uno de los argumentos muy interesantes de la ponencia, Pepe, es cuando dice, imaginémonos por un segundo que hay una pregunta como esta, se somete y la gente dice que no se juzgue. Y si cometieron un crimen de lesa humanidad, que es de las cosas que argumenta el presidente López Obrador en la carta que acompaña a la pregunta, entonces estaríamos obligando al Ministerio Público a no juzgarlos porque esos son los sentimientos del pueblo. No, el principio de un Estado de Derecho liberal como el nuestro, Pepe, es que tenemos derechos individuales que no se someten a votación. No se somete a votación, por ejemplo, si es un régimen esclavista o no, que es un ejemplo más que da la ponencia del ministro. Tampoco se somete a votación la religión de los mexicanos o sus preferencias sexuales, nada que atente contra nuestros derechos. Es una esfera individual que debe de protegernos, y un expresidente también tiene el derecho a que se le juzgue sin que se corrompa el proceso. Por una parte muy interesante del argumento del ministro Pepe es que también habla de las víctimas, presuntas víctimas de estas violaciones que señala el presidente López Obrador, de estos expresidentes. Si fuera el caso, pues el ministerio tiene que actuar independientemente cuál sea el sentimiento del pueblo, porque tiene que prevalecer el derecho de las víctimas.
Pues gracias, Carlos, gracias por tu comentario. Creo que son irrefutables los 5 argumentos que maneja el ministro Luis María Aguilar al hacer el planteamiento de este concierto de inconstitucionalidades y darle, según su punto de vista, marcha atrás a todo este proceso. Ahora bien, será el Pleno de la Suprema Corte el 1 de octubre cuando resuelva en definitiva, pero será muy difícil pensar que alguno de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia van a votar en contra de la propuesta o del proyecto del ministro Luis María Aguilar. Sería un retroceso. Sería muy raro, pero sería un ministro que por un lado mandaría una señal de, pues como decía Jaime Cárdenas hoy, de lealtad ciega, porque una lealtad reflexiva te debe llevar a lo otro, a votar en contra. Y además creo que se trata de un caso muy parecido a la famosa ley Bonilla, Pepe, es tan descaradamente inconstitucional que no creo que nadie se atreva a votar a favor de que haya una consulta popular. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, como siempre. Al contrario, Pepe, gracias a ti. Gracias, buenas noches. El embajador doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.